Hay que entender como tal el permiso menstrual. Una cosa es que todas las mujeres lo habitual es de que a partir de la adolescencia empecemos nuestra vida reproductiva y se inicia con los ciclos menstruales. Puede haber alteraciones menstruales, pero la mayoría, y que afortunadamente ya se está concientizando mucho, en que hay ciertos ciclos o ciertas menstruaciones que son sumamente dolorosas, sumamente incapacitantes y que la mayoría deberían de tener tratamiento médico. Desafortunadamente a veces lo pasamos por alto o por cuestiones culturales y no son diagnosticadas. El término de dismenorrea es precisamente dolor a la menstruación. Hay que diferenciarlo del síndrome premenstrual, que me puedo sentir muy mal antes de menstruar y se me quita con la menstruación, y otro que aparte de que estoy menstruando puedo tener dolores que llegan a ser incapacitantes, incluso se llega a confundir hasta con cuadros abdominales agudos y llevar a cabo hasta una cirugía cuando simplemente era un dolor menstrual. Una duda que tengo desde que salió el 14 de febrero este debate, o bueno, más que debate, propuesta, fue si la dismenorrea es una enfermedad o es simplemente como se le conoce a los dolores menstruales, que creo que todavía no me termina de quedar muy claro eso, para empezar. Ok, y como tal, la dismenorrea sí es un diagnóstico clínico, incluso médico, es decir, sí está catalogado como una enfermedad. La dismenorrea como tal es dolores menstruales y que puede ser leve, moderado o severa. Definitivamente se tiene que tratar como una enfermedad. Algunas pacientes están acostumbradas o que se les pregunta y puede ser que no tengan un problema más allá del simplemente del dolor. Y al momento de darles cierta dieta, ejercicio, antiinflamatorios, con eso es más que suficiente para que puedan controlarlo en esto. El dolor no hay manera de categorizarlo o de tener un aparato que me indique a quién le duele más o a quién le duele menos. Entonces, lo que se hace habitualmente en medicina es generar escalas imaginarias, por así decirlo, o escalas visuales análogas, es decir, la carita desde estar feliz hasta una carita de muchísimo dolor. Entonces, de más o menos del 1 al 10, casi siempre las pacientes te pueden definir cuánto es lo que les puede doler, categorizando 1 o 2 que apenas generan cierta molestia y 9 o 10 que a pesar de medicamentos no pueden hacer sus actividades habituales y que de todas maneras lo hacen y muchas mujeres salen, trabajan, estudian y continúan con sus actividades a pesar de estar con el sufrimiento durante 3, 4 días o hasta 5. Entonces, si la pregunta es dismenorrea, que es dolor a la menstruación, ¿es normal? No. El proceso de la menstruación es un proceso inflamatorio y por la inflamación y los factores de estas sustancias generan la descamación del endometrio, que es decir, la capa interna que se tiene que tirar en forma con sangrado. Sí genera inflamación, sí genera un poco de molestia, pero la dismenorrea es cuando excede las molestias al grado de requerir medicamentos o que cambie mi calidad de vida. Que justamente lo que decían, no sé si los legisladores o la clínica Mayo, que es generalmente donde sacamos cierta información, es que el dolor durante la menstruación es normal, pero a estos niveles no. Entonces, la pregunta antes de pasar a lo que nos compete, que son un poquito las enfermedades que pueden provocar esto, además de la dismenorrea, es si el dolor menstrual es normal o está normalizado, como dicen, como decía en algún punto el legislador de la propuesta. Aquí es muy difícil en el sentido, sí es habitual que haya inflamación, es normal que tenga un poco de molestia. Si lo ponemos del 1 al 10, es normal que cualquier mujer pueda tener un dolor o una molestia que no requiera medicamentos y que es transitorio y se va a quitar. Lo categorizamos como en una escala de 1 al 10, estamos en 1, 2 o 3 puntos. En el momento que la paciente requiera medicamentos, es importante tratar de, una, acudir al médico, otra, dar medicamentos si es necesario, qué medicamentos, y la mayoría de mujeres pueden controlarse con ciertas líneas de tratamiento, ya sea medicamentos o no medicamentos. En el momento que estamos hablando de 5 puntos en adelante, que no son suficientes los no debemos por qué decirle a las pacientes o a las mujeres que se tienen que aguantar.
no es normal y una mujer que ha padecido de dismenorrea, de dolores menstruales, nos enfrentamos a muchos estigmas. Una, que es necesario y es parte de la condición de ser mujer y esto no es cierto. Las abuelas y las mamás de las pacientes dicen, pues yo toda la vida lo padecí, pero obviamente estamos en otras circunstancias, en otra época donde no tienes por qué aguantar cierta calidad de vida. Yo en lo personal fui una mujer con mucha dismenorrea, mucho dolor, y la respuesta de algunos médicos en aquel entonces era que hasta que tuviera hijos o hasta que tuviera cierto crecimiento iba a quitarse el dolor, y la verdad es que la realidad de las cosas es que no siempre se van a quitar de forma espontánea, no siempre te van a dejar vivir y no siempre y no tienes por qué aguantarlo. Entonces, es complicado, pueden hablar los médicos, varones, porque también se presta a que si tú no lo padeces no puedes hablar. Sí, sí lo podemos hablar porque es una cuestión meramente médica. Hay maneras y métodos para verificar si las pacientes se pueden o no tratar, pero definitivamente todas tendrían que acudir a atención médica, no minimizarlo, no hacer la cultura de eres mujer y te aguantas, no es lo habitual de yo lo padecí, entonces es normal que toda mi familia y todas las mujeres de mis próximas generaciones lo padezcan, porque sabemos que esto no es normal. Y justo es un tema tan complejo tanto en temas de salud como socialmente, pero como nosotros llevamos la sección de salud, pues nos vamos a enfocar en el aspecto de salud y justo la razón por la que andamos acá es las enfermedades que pueden provocar periodos menstruales dolorosos, que según el Western New York Urology Associates, perdón por mi inglés, hay al menos 5 padecimientos que pueden provocarlo. La idea es que yo los voy mencionando y usted si me puede decir sí o no y una breve descripción de la enfermedad como para entenderlo bien en este contexto. ¿Me parece bien? Claro que sí. Perfecto. Entonces, la primera de estas sería la endometriosis. Según, repito, no, mejor no lo repito porque si no me pongo en ridículo. No, sin problema. La endometriosis. Se calcula que el 10% de las mujeres van a padecer endometriosis. Esta es una enfermedad, para que entendamos a grandes rasgos, el endometrio es como un tejido que crece como pasto dentro de la matriz. Este pasto exclusivamente tiene que crecer adentro. Si llegamos a tener crecimiento de este pasto, de este endometrio, en ovario, en la pelvis, en el colon, en la vejiga, en las trompas de falopio, puede generar destrucción de los tejidos y dolores muy importantes. Hay grupo y la endometriosis como tal es leve, moderado y severa. Severa es cuando la gran cantidad de tejido que se juntó menstruación con menstruación hace que lleguemos a tener tumores de ovario importantes y que ameritan cirugía. La endometriosis severa como tal no siempre está relacionada con mujeres que tengan dolores incapacitantes. Puede ser una enfermedad leve, es decir, unos cuantos implantes pequeños y tener todo el dolor del mundo y necesita tratamiento y sobre todo que no avance o progrese la enfermedad. Porque este tejido es importantísimo entender que no va a dejar de crecer en una mujer joven. ¿Por qué? Porque es dependiente de los estrógenos y todas las mujeres entre la menopausia, digo, la menarca, que es el inicio de la regla, la menopausia, vamos a estar expuestas a estrógenos. Entonces es una enfermedad que desafortunadamente nos acompaña durante toda la vida reproductiva. Entonces, sí está perfectamente documentado que de las primeras enfermedades que tenemos que buscar, que es de difícil diagnóstico porque requerimos cirugías, necesitamos una laparoscopía, eh, toda mujer que tenga dolor menstrual importante o severo, tenemos que descartar que no tengan esta enfermedad. ¿Por qué? Porque me puede generar problemas de dolor pélvico crónico, de cirugías. Hay pacientes que van a tener 2, 3, 4 cirugías y después la pelvis se vuelve un tormento de dolor. Entonces es una enfermedad que todavía está en muchos debates. Hay muchísimas asociaciones y muchísimos estudios acerca de cómo los médicos intentamos ayudar a las pacientes con esta enfermedad, porque principalmente genera dolor crónico que es refractario a tratamiento. Esto es decir, que hay pacientes que pasan por todas las líneas de tratamiento y no es suficiente. Otras se quedan en la primera, segunda línea, la tercera, y es más que suficiente, pero es de las enfermedades más importantes
porque generan muchos estragos a corto y a largo plazo en todas las mujeres que lo padecen. Y ahorita mencionó la palabra, bueno, el término dolor pélvico crónico. Otro que mencionaban era la enfermedad pélvica inflamatoria. No sé si tengan que ver, si sean lo mismo, pero por ahí puede ir, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria. Son dos cosas diferentes. Una enfermedad pélvica inflamatoria, por definición en ginecología, significa que la paciente tiene un proceso inflamatorio e infeccioso. Como tal, el problema de dolor lo genera principalmente clamidia, micoplasma, uroplasma y algunas otras infecciones bacterianas. Esto tiene que ver con la exposición a un procedimiento quirúrgico, a un legrado, a una aplicación de dispositivo o un retiro de dispositivo de manera difícil, una biopsia endometrio, un aborto no medicado que no fue atendido o revisado, una serie de circunstancias o solamente hasta enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que yo adquiero la infección o la enfermedad vía vaginal, asciende o sube al útero y después me afecta toda la pelvis. Los cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria pueden ser detectados porque las pacientes afortunadamente ya no se esperan a que si tengo alguna molestia, me espero hasta que ya no soporte el dolor. La mayoría de mujeres se les hace el diagnóstico de manera temprana, que es una enfermedad por descarte, hay que verificar que no tengan otras cosas desde apendicitis o alguna otra circunstancia, y que es algo agudo. Es decir, no me había pasado, no lo había presentado, y eso es la diferencia entre dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico no necesariamente es con infección, la enfermedad pélvica inflamatoria sí, y el dolor pélvico crónico habitualmente puede ser relacionado a los ciclos menstruales o todo el tiempo me duele por más de 3 a 6 meses, principalmente arriba de 6 meses. Y en estos fenómenos sostenidos, tengo una conocida, bueno, mi hermana, aquí en confianza, que padece ovario poliquístico, que la realidad es que no sé bien cuáles han sido sus padecimientos ni nada, pero sé que se ha prolongado mucho. La página que ya le comentaba menciona los quistes ováricos como también causantes de dolor menstrual, pero también este fenómeno de ovario poliquístico podría estar ahí o no, simplemente es otros Eh, síntomas. Sí, eso es otra enfermedad. Es una entidad que también está en avance tremendo los últimos 20 años. Se han hecho muchos estudios. El síndrome ovario poliquístico como tal es una predisposición que tiene el 8% de todas las mujeres a nivel mundial. Puede estar asociado con cuestiones genéticas o no, es decir, hermanas, tías o abuelas que lo hayan padecido, o nadie en apariencia yo lo padezca y resulta de una predisposición que yo tengo a elevación de manera espontánea de hormonas de andrógenos. Las hormonas de andrógenos, hombres y mujeres las tenemos, les llamamos hormonas masculinas porque evidentemente ustedes dependen de la testosterona, dependen de este tipo de hormonas que a las mujeres en dosis muy bajas no es suficiente, pero en el momento que se suben levemente me pueden generar muchos estragos, como que caída de cabello, mucho acné, poliquistosis en los ovarios, no me dejan ovular, se me puede enfermar el endometrio y también me genera muchos problemas de colesterol, triglicéridos, glucosa y me puede generar hasta un estado de diabetes o hipertensión si no es tratado. Por lo general no está asociado con dismenorrea, puede ser cosas diferentes, pero son entidades que no condicionan una con la otra y el ovario poliquístico siempre tiene que ser vigilado, tratado y de preferencia con alguien que sepa de ginecología endocrina, es decir, los problemas ginecológicos que tengan que ver con las hormonas, porque principalmente es un problema hormonal. Pero entonces los quistes ováricos sí, ¿no? Que ahí lo viene marcado, porque son cosas distintas, ¿no? Sí, los quistes de ovario como tal puede ser un quiste disfuncional, es decir, el ovario va a tener que siempre trabajar. Se dedica a generar hormonas y generar un folículo que es como un globito para madurar un óvulo, porque esa es su chamba cada mes, aventar un óvulo e intentar que se embarace, porque así sucede. Estos folículos o estas bolsitas donde maduran las células que van a generar los óvulos crecen y a veces no se reabsorben a pesar de que no haya habido embarazo.
y entran al otro ciclo y siguen creciendo y vuelven a entrar a otro ciclo y siguen creciendo y son quistes que se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes y que pueden generar dolor menstrual o dolor muy localizado, como si fuera de un apéndice, pero de un lado o del otro. Esto es importante porque, bueno, todas las pacientes, todas las mujeres, desde que empezamos la regla, tenemos riesgo de que nos pueda salir un quisto o un tumor en el ovario. Por eso es recomendable hacer revisiones con ultrasonido cada año dependiendo mis antecedentes o si tengo alguna molestia para que puedan ser detectadas a tiempo. No es normal tener dolores cíclicos o cólicos o de forma aguda de manera recurrente. Si me dolió mucho la pelvis y fui al baño, estaba estreñida y se me quitó y no me volvió a dar en 6 meses, eso es totalmente normal. Pero si tengo un dolor en el mismo lugar todo el tiempo, cada rato, se me quita con analgésicos, pero vuelve a reincidir, definitivamente tengo que ir a que me revisen para verificar si no tengo algún problema de útero o de ovarios. Que ese es justo un tema que iba a tocar al final, pero creo que ya viene bien abarcado, el de cuándo consultar a un médico, creo que al ratito podremos profundizar un poquito más, pero también aclarar que voy un poquito rápido porque estas sesiones de Zoom son de 30 minutos y luego nos consume el tiempo, pero por eso voy un poquito rápido por si parece que voy como en rush, ¿no? Pero no, todo bien, todo normal. No pasa Y el nada. siguiente que menciona esta página son los miomas uterinos, que también ahí venía cierto que por tumores y otro, y quiero aclarar también que vienen ciertos aspectos no médicos, ¿no? Como ya mencionaba, de operaciones, de DIU, pero también menciona estos, los miomas uterinos. Sí, cualquier mujer que tenga dolor importante a la menstruación, tenemos que definir una, es dismenorrea, quiere decir que me duele mucho al reglar o el simplemente cuando se me está acercando la menstruación, se alivio o no con la regla, o me duela durante todo el mes, pero me está doliendo muchísimo más durante la menstruación, tenemos que ir a revisión. ¿Por qué? Porque la dismenorrea se divide en dos grandes grupos, una primaria y secundaria. Primaria quiere decir, ya me revisaron, ya verificamos útero, ovarios, no tienes infección, no tienes nada, eso se llama dismenorrea primaria. Y esto es habitual en las adolescentes, etcétera, y pueden ir a tratamiento, se les tiene que dar un seguimiento y verificar sobre todo que no tengan algún problema. Dismenorrea secundaria quiere decir que hay un porqué del que me esté doliendo. Y hay varias enfermedades, ya comentabas, un quiste ovario grande me puede generar dolor, no siempre en relación con la menstruación porque son dolores incipientes todo el tiempo y no tiene nada que ver con el ciclo menstrual. La endometriosis, que son los tejidos estos que crecen de manera anómala. Otro, y para distinguir muy bien, una cosa es el quiste ovario, el ovario es afuera del útero y todo lo que puede pasar dentro del útero. Dentro del útero podemos tener tumores benignos que la gran mayoría se llama miomas o leiomiomas. Son tumores benignos que se calcula que la mitad de las mujeres vamos a tenerlos en toda la etapa reproductiva, pero unas son chiquitos, se quedan toda la vida y no les pasa nada y a los 60 años o a los 80 puedo tenerlos. Hay miomas que crecen justo dentro donde está la cavidad y me aumenta mucho el riesgo de sangrado. Hay otros miomas que pueden crecer y crecer y crecer y me compriman la vejiga hacia adelante, el recto hacia atrás o me compriman incluso de tan grandes que están las estructuras que comprometen al riñón. Hay miomas que pueden llegar a ser de 2 o 3 kilos, 4 kilos. Eso se veía antes que no había tantos ultrasonidos en todos los hospitales, antes que no se sabía bien de la enfermedad y antes que las mujeres tenían pues otro tipo de pensamiento de querer aguantarse porque era normal. Entonces, los miomas son una causa de dolor pélvico, puede ser crónico y puede ser también una causa de dismenorrea secundaria. Entonces, para aclarar un poquito, ya había visto un poco de lo que era la dismenorrea secundaria. Todo lo que hemos mencionado podría ser eh, causa de dismenorrea secundaria, los que acabamos de mencionar, o me estoy equivocando, voy por otro lado. No, sí, todas las enfermedades y todas las cosas que interfieran
en el dolor menstrual se puede considerar dismenorrea secundaria. Dismenorrea primaria es que yo ya le hice todos los estudios a la paciente y no hay nada, simplemente le duele. Entonces, hay algunos autores y algunas revistas y expertos que dicen, bueno, es que probablemente no lo estemos viendo o no lo podamos diagnosticar y por eso le llamamos primaria. Pero la dismenorrea primaria es la habitual que padece un adolescente, que simplemente es transitoria, que con analgésicos durante 2 días, 3 días es suficiente y no, y la mayoría de estas veces remite. Dismenorrea secundaria casi siempre ya es más con mujeres en etapa adulta. Por eso es importante que, para determinar, independientemente del permiso laboral, que también es importante, estoy totalmente de acuerdo, pero antes de cualquier cosa es la principal idea sería que se mande una valoración médica. ¿Para qué? Porque puede ser que ese permiso laboral se use incluso para una valoración, para un tratamiento y un seguimiento, y a lo mejor se puedan detectar de manera más oportuna ciertas cosas, ciertas enfermedades. Claro, totalmente de acuerdo. Y antes de comenzar a concluir, si se me está pasando algo que no mencionaban en este estudio, alguna otra razón, alguna otra enfermedad, afección que pueda ser relacionada con este que no esté mencionando, también por favor, si me lo pudiera comentar o recordar, se lo agradecería muchísimo. Sí, hay varias enfermedades. Primero, el dolor menstrual, eh, importante del 1 al 10, hablando de 4, 5, 6 puntos, no es normal. Tenemos que diferenciar muy bien si es dismenorrea primaria o secundaria. Recordemos que la dismenorrea secundaria puede ser severa y casi siempre está acompañada de algún padecimiento ginecológico. Todos los padecimientos ginecológicos tenemos la obligación de verificar, resolver la molestia, si se puede tener un diagnóstico para verificar un seguimiento al tratamiento y ver la respuesta que tenga la paciente. Muchas pacientes les va bien con los tratamientos. Muchas de ellas tienen que llegar a incluso procesos quirúrgicos para evitar complicaciones a corto o a largo plazo, principalmente en cuestiones de reproducción o de funcionalidad de los propios órganos genitales. Y otra muy importante, a cualquier etapa de edad, ya sea adolescente, mujer entre 20 y 30 años, mujer en etapa de climaterio, siempre los órganos ginecológicos tienen cierto potencial de malignidad. Es decir, todos los tamizajes o todos los estudios que hacemos de mastografía, ultrasonido mamario, ultrasonido pélvico, el Papa Nicolau, sirven para detectar cáncer de forma oportuna. Una dismenorrea me tiene que preocupar por cuestiones de cáncer, no necesariamente, pero es una buena oportunidad para verificar si realmente estoy bien o no. Ninguna mujer tiene por qué aguantar ni ciclos menstruales mayores a 7 días. Ninguna mujer tiene que usar 3, 4, 5, 6, 7 toallas nocturnas porque pueden llegar a generar anemia. Y tampoco ninguna mujer tiene que dejar de hacer sus estudios para tener una mejor calidad de vida. Tienen que tener un tratamiento. Entiendo que muchas mujeres no les gusta recibir ningún tipo de fármacos, pero se puede verificar principalmente que no sea un problema orgánico, que no sea un problema mayor, para que ella pueda estar tranquila y evitar cuestiones a largo plazo. Y finalmente, en este mismo sentido, si pudiera hacer un llamado como mencionan también los legisladores, también a las personas menstruantes, no solamente a las mujeres, a acercarse a un médico en cierto momento y un llamado en este tema para que no se vea como un tabú o algo de ese estilo, por supuesto. Sí, todas las pacientes, todas las mujeres o las personas con útero, porque tenemos que entender que vamos a más allá de un género. Si tenemos órganos genitales considerados femeninos o útero y ovarios, tenemos la responsabilidad en las adolescentes como padres, como tutores, como familiares, de verificar que la paciente, estas niñas o estas adolescentes realmente no tengan algún problema. Un dolor menstrual intenso no es normal. Sangrados abundantes intensos no es normal y necesitan ir a tratamiento. Todas las mujeres, tengan vida sexual o no,
es conveniente acudir a un ginecólogo, es conveniente no nomás hacer exámenes en el laboratorio, porque tenemos que entender qué es lo que necesito que me estudien. Ninguna mujer, por el hecho de que mi abuela, mi bisabuela y tatarabuela hayan padecido toda su vida ciclos menstruales dolorosos, tumoraciones, no lo tengo que padecer yo. Es decir, todas las mujeres tienen que tener el derecho a una atención médica, una revisión ginecológica y con el contexto de los derechos reproductivos, también de una asesoría acerca de los métodos de anticoncepción, y a pesar de que no los use como anticoncepción, hay muchos beneficios en cuestión de que una menstruación no tiene que ser dolorosa, una menstruación no tiene que llevar una anemia, un padecimiento ginecológico no tiene que llegar a las últimas consecuencias para poder atenderme. Eso sería mi comentario.